Mateo, libro de Joel, capítulo 2, verso 25. Vamos a leer esta primera escritura. Pónganse de pie. Dios bendiga a todos, ¿verdad? Los hermanos han estado luchando esta semana, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Porque este año, ¿verdad? Dios nos ha guardado. Amén. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciarlos y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. El libro de Mateo capítulo 3. Mateo 3, verso 10, ¿ya lo tiene? Dice así, y ya también el hacha está puesta a la raíz del árbol, de los árboles, perdón. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. San Juan 15, del 1 al 8, vamos a leer. Ya lo tienen, ¿verdad? Amén. Dice así: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecéis en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios bendiga su escritura preciosa. Amén, amén. Vamos a orar, esperando que Dios en esta mañana pues nos tenga un buen manjar, ¿verdad? Oren por mí, hermanos. Amado Dios, Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos regalas en esta mañana. Venimos delante de ti a reconciliarnos contigo. Renovamos nuestros votos de nuevo delante de ti, Señor. Perdona nuestras fallas, nuestros errores de este día. Perdona nuestras fallas, nuestros errores de esta semana, Señor. Sé que le hemos fallado mucho, le hemos ofendido, le hemos fallado tanto, pero aquí estamos luchando. Aquí está este grupo de hermanos y hermanas luchando, Señor, por su salvación, con bajas, Padre, con debilidades, pero aquí estamos todos, Señor, esperando que usted esta mañana nos bendiga con su palabra. Cada palabra que salga de aquí sea el gran Espíritu Santo en esta mañana, tomando el control, Padre, en esta hora, Señor, mi Cristo amado. Oh, Padre de la gloria, te damos gracias en esta mañana por mis hermanos y mis hermanas que están luchando, Señor, en esta batalla tan dura, Señor, en esta lucha, Padre. Su palabra dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra gigantes, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Es una batalla dura, Padre, pero aquí estamos, Señor, parados frente a la batalla, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a repetir algo que allí ya hemos hablado, pero queremos decirlo algo para nosotros, la novia, la iglesia de Cristo, que un día saldrá de este lugar. Pero mientras estemos aquí en la tierra, usted sabe para qué nos tiene aquí. Para que demos fruto, Señor. Ayúdanos en esta mañana y haz a un lado este inútil, Señor. Haz a un lado este inútil, Padre. Señor, yo necesito de ti, Padre. En esta mañana, abre los corazones de mis hermanos, sus oídos espirituales, para que la palabra quede allí sembrada, Señor, en cada uno de mis hermanos, mis hermanas y en mí también. En el nombre de Jesucristo, bendiga a aquellos hermanos que en algún tiempo nos van a ver ahí por la transmisión o en algún tiempo nos van a escuchar. Oh, Padre, que la palabra sea de nuevo, ¿verdad? Repetir este mensaje, ¿verdad? Que ya lo habíamos hablado, ¿verdad? En algún tiempo hablamos de esto hace unos días, hermanos, y quiero volver a repetir, ¿verdad?, el tema para que
volvamos a acordarnos de este tema. Vamos a hablar, ¿verdad?, basado en este libro de restauración del árbol novia, pero el subtema que traigo en esta mañana ya lo hemos hablado, y es el árbol profeta perfecto de Dios y el árbol novia juntos. El árbol profeta perfecto de Dios y el árbol novia juntos, ¿verdad?, para dar fruto. Ese es el tema, ¿verdad? El árbol profeta perfecto de Dios y el árbol novia juntos, para dar los mismos frutos. Así es el tema, para dar los mismos frutos. Así que en esta mañana yo espero que no vayan a aburrirse un poco, ¿verdad? Porque este es un tema casi, ¿verdad?, como una pequeña remembranza y una pequeña enseñanza acerca, ¿verdad? Y esto es para nosotros. Esto es, ¿verdad?, para nosotros, los escogidos, los llamados. Recuerde que nosotros somos los llamados, ¿verdad?, a salir fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera del sistema, fuera de la denominación, fuera de la religión, ¿verdad?, fuera de toda cosa que es contraria a la palabra. Entonces, este mensaje es para nosotros los llamados fuera, ¿verdad? Y si alguno allí, detrás de esas pantallas, de esa red, siente que tiene un jalón, ¿verdad?, para escuchar la palabra, pues también quiero decirle que es también simiente escogida, simiente elegida, de antes de la fundación del mundo. Nosotros, ¿verdad?, estamos aquí no por nuestra propia cuenta, hermano. Estamos aquí, sentaditos ahí ustedes, yo parado aquí al frente, no porque nosotros deseábamos estar aquí, ¿verdad?, dentro del recinto, de las cuatro paredes del templo, sino porque había una elección para nosotros. Había una escogencia para nosotros, ¿verdad? ¿Qué tipo de personas, verdad? ¿Qué tipo de simiente Dios puso en nosotros, verdad? Antes de la fundación del mundo. Y la simiente, ¿verdad? Usted sabe, aunque venga la prueba, la lucha, aunque venga el verano, aunque venga la sequía, aunque no haya agua, aunque no haya fruto en la tierra, pero esa simiente de ese árbol está allí todavía, ella no puede morir. El profeta de Dios dijo en un mensaje, en otro mensaje, esa simiente permanece ahí, aunque el diablo quiera destruirla, el diablo no la puede destruir, esa simiente que hay en usted y en mí. Amén. Puede deformarla, puede hacerle tantas cosas, pero no matar esa simiente, porque es una simiente que Dios puso en usted y en mí antes de la fundación del mundo. Amén. Y esa simiente, ¿verdad?, está injertada en la vid verdadera. Esa simiente que Dios puso en usted y en mí está chupando de la vid verdadera. ¿Y quién es la vid verdadera? Jesucristo. Amén. Porque Él mismo lo dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Amén. Y si Él es la vid verdadera, quiero decirles también que también hay una vid falsa, ¿verdad? Y esa vid falsa, tiene que estar alguien injertado en esa vid falsa también. Porque recuerden, nosotros aquí estamos viviendo en dos reinos. Eso lo hemos repetido muchas veces, ¿verdad? Estamos viviendo en este mundo en dos reinos, ¿verdad? El reino, ¿verdad?, de Dios, el reino mesiánico de Dios, y estamos viviendo, ¿verdad?, en medio, ¿verdad?, también del reino ¿verdad?, de Satanás. Pero cada uno de ellos tiene simientes, esos dos reinos. Que Dios nos ayude. Pero, ¿verdad?, esa simiente del enemigo, también ahí hay personas, ¿verdad?, lastimosamente chupando de esa vid falsa. Porque hay una vid verdadera y hay una vid falsa. Entonces muchas personas, ¿verdad?, están chupando de esa vid falsa, siendo engañados. porque Para eso vinieron, ¿verdad? Escogencia de Dios. Por más que la gente les pueda hablar, por más que el predicador o el evangelista les pueda evangelizar, pero si esa simiente no vino para entender y escuchar la palabra de la hora, esa simiente quizás nunca va a llegar al conocimiento de la palabra. Pero gracias a Dios a nosotros, hermanos. Amén. Que nosotros humildemente y sencillamente, pero tenemos el conocimiento de las cosas que están pasando y las cosas que están viniendo y de las cosas que van a ocurrir, ¿verdad?, en este mundo, por medio de la palabra, la profecía que Dios nos ha dejado en su palabra. Entonces, ¿verdad?, nosotros debemos tener el discernimiento perfecto, ¿verdad?, de lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo aquí en la tierra. Aquí en la tierra no estamos solo por estar, hermano. Quiero decirles con eso, ¿verdad?, esto, que nosotros aquí no estamos por estar. No estamos aquí solo por vivir.
descansar, levantarnos en el día, hacer nuestro quehacer, volvernos a acostar, volver a despertar. Eso es una ley del cuerpo, pero el propósito que Dios nos ha dejado aquí no es ese. El propósito que Dios nos ha mandado y nos ha dejado aquí en esta tierra, en este tiempo, es para llevar frutos, ¿verdad? Frutos. Así como Cristo, usted sabe, Cristo, en la persona de Jesucristo, ese hombrecito llamado Jesús, él tuvo hambre, él se cansó. Dice el profeta en otro mensaje, a él le dolió la cabeza, él se enfermó como cuerpo, como Jesús, como el cuerpo de Jesús allí. Él mismo tuvo las mismas tentaciones que nosotros tenemos. Él se entristeció, él se enojó. Pero de todas maneras, el propósito de Dios mandar a su Hijo no era ese. Solo por estar en la tierra, Él vino con el propósito de dar el fruto verdadero, porque Él era la palabra. Amén. Él era la palabra vindicada. Él era la palabra que los profetas hablaron en los tiempos pasados. Y vino a manifestación la palabra, porque San Juan capítulo 1 así lo dijo. Así lo estaba profetizado. Así estaba establecido. ¿Verdad? San Juan capítulo 1, que no lo vamos a leer, pero lo vamos a parafasear. ¿Verdad? En el principio dice, Él era el verbo. Y ese verbo, ¿verdad? Era Dios. ¿Verdad? Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién era ese verbo? La palabra. Y Él venía a un propósito. Él venía a dar fruto. Que Dios nos ayude entonces, hermano. Entonces, vamos a hablar de ese tema, ¿verdad? El árbol perfecto, el árbol profeta perfecto de Dios, ¿verdad? Y el árbol novia juntos para llevar frutos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Repitiendo un poco, ¿verdad? Los días pasados, no sé si se les olvidó, ¿verdad? Hablamos del árbol novia, ¿verdad? Y ustedes saben aquellos 4 insectos se comieron el árbol, ¿verdad? Amén. Lo leímos ahí en Joel, cuáles eran esos 4 insectos que se comieron el árbol, ¿verdad? Usted sabe, ¿verdad? Lo leímos aquí, ¿verdad? La oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Todos estos 4, el profeta de Dios dice que eran mensajeros de Satanás. Y ellos venían con un propósito de destruir el árbol, ¿verdad? De destruir ese árbol, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Porque Dios, ustedes saben, Dios plantó su árbol para que diera frutos. Pero ¿cuáles frutos iba a dar ese árbol? Frutos espirituales, frutos del Espíritu, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Pero ¿qué hizo el hombre? Dice el profeta. El hombre siempre ha tratado de producir de una forma artificial. Así fue allá en el pasado. Y aún lo es hoy. Ustedes saben, hermanos, que el hombre ha tratado de ayudar a Dios. Ustedes saben que el hombre ha tratado de ayudar a Dios en todo su tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo el hombre ha tratado de ayudar a Dios. Y Dios no necesita a nadie que le ayude. Hablando, ¿verdad? Hablando de Adán. Adán quiso ayudar a Dios, salvarse por su propia cuenta. ¿Cómo? Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se hicieron hojas de higuera. Ellos hicieron hojas de higuera, tratando de justificar el pecado, pero esa manera que Adán hizo no era la manera correcta que Dios quería hacer con la persona. Dios traía otra manera, no era hojas de higuera que Dios iba a ver y perdonar a Adán. Tenía que botar esas hojas de higuera, porque Adán quería ayudar a Dios. Que Dios nos ayude entonces a nosotros. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Entonces, el hombre, dice, ha tratado de producir una forma artificial. Así fue allá en el pasado y aún lo hace hoy. Entonces, entonces dice, disparémosle ahora duro y rápido. El hombre siempre ha tratado de tomar la iglesia espiritual y hacerla una forma artificial. El hombre, recuerden que hemos dicho siempre que hay 2 iglesias en el mundo. Está la iglesia natural y la iglesia espiritual, ¿verdad? Pero el hombre, dice el profeta, ha tratado de tomar la iglesia espiritual y hacerla artificial. Hacerla más, ¿cómo le quiere decir? Tomar los credos del hombre y hacerla más fácil de ir al cielo. Que Dios nos ayude a nosotros, ¿verdad? Luego dice, Lutero tuvo una iglesia espiritual. ¿Qué sucedió? Tan pronto como Lutero murió,
organizaron, ellos le hicieron una forma artificial. Y eso ha venido desde el principio. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Amén. ¿Verdad? Pero Dios, en estos últimos días, ¿verdad? La Biblia dice que los hombres, ¿verdad?, tendrían apariencia de piedad, que negarían la eficacia de ella, la vida de ella. ¿Por qué? Ustedes saben la langosta, ¿verdad? La langosta succionó ese insecto mortal, ese último insecto mortal que nos habla Joel aquí en este versículo 25. Ese último insecto llamado langosta fue la que se chupó la vida de ese árbol. Se chupó la vida completamente de ese árbol. Que Dios nos ayude. Pero ese árbol tenía un secreto, que su vida bajaría a las raíces. Que Dios nos ayude a nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? El libro de Timoteo, ¿verdad? En 1 Timoteo, Pablo dijo: debéis saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿verdad? Los hombres serán amadores de sí mismos, soberbios, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto natural, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, traidores. Tendrán apariencia de piedad, mas negarán la eficacia de ella. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Amén. Pero ¿qué hizo, hermanos? ¿Por qué fue que el hombre, hermanos, verdad, se desvió del original? Porque, verdad, eso tenía que suceder. La simiente, verdad, de Satanás tenía que dar su fruto también. Que Dios nos ayude. Así como nosotros, la simiente de Dios, injertados en la vida verdadera, tenemos que dar frutos, así también, hermano, ¿verdad? Perdonen, hermano. Así también, ¿verdad? La vid falsa tenía que dar su fruto. Amén. Y ustedes saben, hermanos, que estamos en el tiempo de la cosecha, ¿verdad? Estamos en el tiempo de la cosecha. Estamos en el tiempo donde Dios va a venir a recoger el trigo y recoger también la cizaña. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Entonces, ¿verdad? La langosta succionó eso, la vida, ¿verdad? ¿Verdad? Succionó eso. El revoltón la infectó hace mucho tiempo, ¿verdad? Vamos a bajar por todo el árbol en esta mañana, ¿verdad? Entonces, hablando aquí, ¿verdad? Dice el profeta: el lugar más grande o seguro. Pues sabe usted que nuestra iglesia acumuló tanto el año pasado, o seguro. La católica le ganó a ustedes, dice. A nosotros lo ganó por millones y millones de millas, seguro que sí. Y aún acumuló tanto que Rusia, hasta que los expulsaron y establecieron el comunismo, han hecho lo mismo en México y deberían hacerlo en todo el mundo, en donde ellos están, donde ella está, correcto. Ustedes no le teman al comunismo. El comunismo es un movimiento impío. Pero uno escucha a alguna de estos predicadores pararse en el púlpito y condenando el comunismo. Yo tampoco creo en eso, pero no lo hagan. Y la iglesia y su iglesia, nos observará a todos. El mundo llegará a ser comunista. Eso es exactamente contrario a la palabra de Dios. No existe en la Biblia que diga que sucedería de esa manera. Sin embargo, la Biblia dice que el romanismo, la iglesia católica, dominaría al mundo. Que Dios nos ayude. A eso sí téngale miedo, dice el profeta, al romanismo. Porque ¿de dónde salieron estos 4 insectos, hermanos? Salieron de Roma. Estos 4 mensajeros malos que venían con un objetivo, que venían a destruir el árbol perfecto de Dios. Al romanismo sí téngale miedo, mi hermano. A eso sí téngale miedo usted, dice el profeta. Porque esos 4 insectos todavía están. Sí, es cierto, hermano. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Que Dios nos ayude. Entonces, hablando del árbol perfecto de Dios, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Entonces, ¿verdad? El romanismo, a eso sí téngale miedo.
porque eso sí va a dominar al mundo. Por eso usted debe leer también, dice el profeta, estudien el libro de Daniel y véanlo. Vean ustedes esa cabeza de oro, el rey Nabucodonosor, el reino babilónico, los medos y los persas, vinieron griegos, lo siguió, y Roma continúa hasta que el mundo deje de existir. Que Dios nos ayude, hermano. Estos 10 dedos de los pies están en cada reino sobre la tierra ahora mismo. Que Dios nos ayude, hermano. Hay una cortina de hierro, hay una cortina de bambú y hay una cortina de púrpura, hermano. Que Dios nos ayude. No le tema usted a esas otras, más bien vigile esta cortina de púrpura que está inmediatamente ahora en el mundo. ¿Cuál es esa cortina de púrpura? El romanismo. El romanismo. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Porque muchas veces, ¿verdad?, seguimos las doctrinas de este reino llamado, ¿verdad?, la cortina de púrpura, que es el romanismo. Que Dios nos ayude. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Porque si Dios levantó un árbol novia, que somos nosotros, y unidos con el árbol novio, hermano, nosotros, porque estamos hablando del árbol novia que somos nosotros, que estamos chupando de la vid verdadera de nuestro, y ¿quién es la vid verdadera? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que tenemos que estar chupando de la vid verdadera, no soltarnos ni por un momento de esa vid verdadera. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano. Quiero decirle que si usted se suelta por un momento de la vid verdadera, usted se va a encontrar chupando de la vid falsa. Y eso sería un fracaso para el cristiano, ¿verdad? Para la novia. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Entonces allí, ustedes saben, entonces, para entrar en el tema, hermanos, perdonen, tengo que encabezarlo de esa manera, ¿verdad? Tengo que encabezarlo de esa manera y yo creo que no voy a terminar este mensaje, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Entonces, y no lo dice la Biblia que en Apocalipsis 13, esta nación es número 13, hablando de Estados Unidos, 13, tiene 13 franjas Estados Unidos, 13 estrellas en la bandera, 13 franjas en la bandera, 13, todo ella es 13 colonias, 13, Estados Unidos. Entonces, y la Biblia dice que ella se levantó como un corderito, libertad de religión, dos cuernitos, pequeño, civil y eclesiástico. Y después de un tiempo estos se unieron. Y él habló como el dragón e hizo todo lo que el dragón hizo en presencia de él. Y la Biblia dice, hicieron una imagen a la bestia. ¿Quiénes hicieron esa imagen a la bestia? La confederación de iglesias, juntándose a lo que han entrado ahora mismo acá en la ciudad de Nueva York, dice, y esta gran enorme morgue allá está allá, y todos ustedes metodistas, bautistas, pentecostales, y todos ustedes pueblo ecuménico acá afuera, queriendo cosas como esas, y viviendo sus primogenituras para unirse a ese grupo de Babilonia. ¿Qué les pasa? Seguro están vendiendo sus primogenituras como Isaú por una plato de lentejas. Es todo lo que va a recibir. No es más. ¿Qué va a recibir este grupo de iglesias llamado ecuménica? Castigo por estar chupando de la vid falsa. Que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Si hay un árbol verdadero, tiene que haber un árbol falso, ¿verdad? Que Dios nos ayude entonces, ¿verdad? ¿Qué están haciendo esto? Formando una imagen. Exactamente. No le teman ustedes al comunismo, témanle al catolicismo. Dicen que vendrá con halagos. Que Dios nos ayude. Como un cordero. Pero dicen, vigilen. Ahí detrás de un lobo el lobo es engañoso. Ustedes vigilen eso. Sí, Señor, pues eso es contrario a la palabra. Lo que la palabra dice tiene que cumplirse. Que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Oh, hermano. Que Dios nos ayude. Entonces, ¿verdad? Vean ustedes, ¿verdad? ¿Cómo le llaman la plataforma que se está armando? La plataforma que se está armando. ¿Quién lo está haciendo?
la vi falsa. A través, ¿verdad?, del romanismo. Hace las cosas, dice el profeta, él se presenta como una, lo leímos aquí, ¿verdad? Él se presenta como un, ¿verdad?, como una bestia, ¿verdad?, como con halagos. Se presenta como un cordero. Que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Para engañarlos, a las personas, ¿verdad? A las personas. Para engañar al árbol perfecto, al árbol novia. Entonces, tienen que llevar a cabo eso. Ellos. Dios tuvo que permitir, dice, que el comunismo, para hacer que su palabra viniera a cumplimiento seguro. Eso es. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Habían pensado ustedes eso? Dios tiene que hacer que su palabra se cumpla. Y Dios tiene su manera de cómo hacer que se cumpla. Amén. Que Dios nos ayude entonces, ¿verdad? Dejamos eso allí. Hablando, ¿verdad? Hablando, hermano, de la plataforma que se está haciendo. Nosotros como novia, como árbol novia, tenemos que vigilar. Tenemos que vigilar, ¿verdad? Ustedes saben entonces, ¿verdad? La iglesia natural, ¿verdad?, ha de heredar, ¿qué? El ser atada en gavilla. La iglesia natural, porque hay dos iglesias, la natural y la espiritual. La natural, entonces, ¿verdad?, dice, ¿qué? Tiene que ser atada en gavillas. El atar de los manojos para que sea quemada, ¿verdad? La cizaña, ¿verdad?, tiene que ser quemada. Entonces, ella no heredará, no será heredera. ¿Por qué? Porque es como la mujer libre. Si la sierva está en esclavitud por sus hijos de la organización, ella no heredará como la libre, porque los hijos de la mujer libre se irán en el rapto. ¿Quiénes son los hijos de la mujer libre? La novia, la simiente de Abraham. Porque recuerde, cuando Sara, ¿verdad?, le dijo a Abraham, cuando Dios le prometió un hijo a Abraham, 25 años duró que esperar y Sara se apuró. ¿Qué hizo Sara? Le dijo a Abraham, acuéstate con la sierva Agar, porque Dios ya no cumplió la promesa. Entonces, ¿qué hizo Sara? Quiso ayudarle a Dios. Entonces Abraham se acostó con Agar, creo que se llamaba Agar, ¿verdad? Y tuvieron un hijo. ¿Quién era ese hijo? Ismael, hijo de la esclava. La otra simiente. Pero Dios había dicho que daría un hijo a Abraham, que esperara. Pero Sara se apuró. Y eso fue el error, hermano, para que ahora haya una guerra en Israel. Que Dios nos ayude. ¿Qué está peleando Israel? Con la simiente, ¿verdad?, de la hija de Agar, con el hijo de Agar. Que Dios nos ayude a nosotros. Usted tiene que vigilar eso, hermano. Ahora, la hija ¿verdad? Los hijos de la esclava, la simiente de la esclava no pueden heredar. ¿Quiénes van a heredar? Los hijos de la libre. O sea, de Sara, del hijo de Sara, de la promesa de Isaac. Esos sí van a heredar. Pero los de la esclava no. Ellos serán atados en manojos, porque hay dos simientes. Que Dios nos ayude a nosotros. ¿Están entendiendo o no? Amén. Quiero de ustedes, ¿verdad?, mostrarles esto, porque hay veces se nos quedan estas cosas, ¿verdad? Porque los hijos de la mujer libre se irán en el rapto, mas los hijos de la sierva van a recibir el juicio. Serán expulsados, sí. Es la espiritual, la libre. Sí, Señor. Que Dios nos ayude. Amén. La langosta, los Esaú, denominacionales. Ahora, allí estaba Esaú y Jacob, los dos gemelos, los dos religiosos. Esaú era un hombre carnal y era un hombre bueno, ¿verdad? Esaú era un hombre bueno, dice el profeta, que Dios nos ayude. Venían las dos simientes. Bueno, ahora, él no salió a robar o a beber ni nada así. Él era un hombre religioso. Hablando de Esaú, era un hombre religioso. Pero pensó, bueno, siempre y cuando yo sea religioso, ¿cuál es la diferencia? Pero el pequeño Jacob, dice, él no le importaba cómo tuviera que conseguir su primogenitura. Era lo que
él quería. No importaba cómo lo consiguiera, con tal que lo obtuviera. Así tuviera que arrodillarse en el altar y gritar y llorar y sollozar y moquear. Disculpe, ustedes saben. Oh, hermano, aguárdese los ojos. Así que, discúlpeme, así que arrodillándose en el altar y clamar hasta que lo consiguiera, y pues él la consiguió de todas maneras. ¿Qué consiguió Jacob? Su primogenitura. Que Dios nos ayude. Un hombre que nadie, ¿verdad? Parecía que Esaú, ¿verdad? Usted sabe, era, ¿verdad? Perdón, Jacob tenía un nombre raro. Jacob quería decir, ¿verdad? Hombre engañador, suplantador. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Nosotros, hermanos. Ya voy a entrar en el tema, hermano, perdone. Entonces, vamos a dejar eso allí, ¿verdad? Entonces, hablando entonces de esos insectos que se comieron el árbol, entonces tan pronto él perforó allí los hoyos, ya el siguiente estaba entrando. Esa vil langosta chupadora al que escogió la denominación y la succionó y la organizó para que ustedes no puedan recibirla. ¿Y qué hizo la vida? Bajó directamente a las raíces, exactamente correcto. La obligó a que bajara a las raíces. Muy bien. Ahora el mismo insecto perforó hasta el corazón, hablando de los 4 insectos. ¿Cuántos se acuerdan que hablamos de esos 4 insectos? Amén. Aquella vez. El primer insecto se comió, usted sabe. El amor, la fe, el compañerismo, ¿verdad? Y lo último que se comió fue el amor. ¿Verdad? Que Dios nos ayude. Perdón, el penúltimo fue el amor y el último fue que se chupó la vida, ¿verdad? Pero Dios quería restaurar ese árbol. No podía morir ese árbol. Que Dios nos ayude, hermano, nosotros. Entonces, su avance fue constante con el fruto, con las hojas, con la corteza, hasta que entró directamente al corazón de la línea de la vid. Muy bien. Que Dios nos ayude, hermano, nosotros. Amén. Entonces, lo primero que él hizo fue destruir el primer árbol frutal de Dios. Ese árbol tan precioso. ¿A quién destruyó? Ese insecto. A Cristo, dice. Él era ese árbol desde el huerto del Edén, correcto. El primer árbol frutal. Él lo destruyó. Que Dios nos ayude. El primero que Dios plantó aquí en la tierra fue Cristo. Él destruyó ese árbol que estaba cuando estaba dando fruto. ¿Qué estaba haciendo Cristo cuando Él vino? A dar fruto. ¿Qué hizo Cristo cuando Él vino? A sanar a los enfermos, a libertar al cautivo, ¿verdad? A dar vista a los ciegos, como Isaías lo dijo, a resucitar a los muertos. Ese árbol perfecto estaba dando fruto, pero vino el insecto romano y lo mató. Pero Dios tenía un plan perfecto, no se iba a quedar allí, ¿verdad? Él dijo: en 3 días yo voy a levantar este templo. Él estaba hablando del mismo. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Verdad? ¿Qué hizo Jesús? Al 3er día se levantó. El diablo pensó que lo había matado. Gloria a Dios, hermano, qué precioso. Pero no se iba a quedar allí ese árbol. Yo me voy, dijo, pero no los dejaré huérfanos. ¿A quién le dijo? ¿A los de afuera? No, a la iglesia, al árbol, que iba a ser su novia. ¿Para qué? ¿Para qué este árbol novia iba a quedar aquí en la tierra? Para dar fruto. También. O sea que aquí no estamos en vano, hermano, no estamos de balde. Es cierto que tenemos que trabajar, pero también tenemos que dar fruto del Espíritu. Que Dios nos ayude. Entonces Dios ocupaba un árbol hembra, porque el árbol macho sin la hembra no puede dar fruto, ¿verdad? Tiene que haber una pareja. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Entonces juntos estos árboles, ¿verdad?, tienen que dar fruto. Ahora, el árbol que estaba dando fruto, ahora ellos tenían toda clase de organizaciones y eso estaba en sus manos, ¿verdad? Pero cuando él llegó, hablando del árbol, cuando el árbol perfecto llegó, el árbol que daba el verdadero fruto, ese insecto romano entró allí, destruyó al árbol. Sí,
Jesús dijo en San Juan, ¿verdad? Si no hago las obras de mi Padre, o no tengo los frutos de mi Padre, no me creáis. Él estaba manifestando el fruto de Dios. ¿Qué? ¿No me creéis? Él estaba manifestando el fruto de Dios. ¿Qué clase de fruto dio Él? ¿Qué clase de fruto? Vamos a ver qué clase de fruto. ¿Qué fue lo primero por lo cual ellos supieron que Él hizo? Que lo reconocieron como el Mesías. Cuando Pedro vino a Él por primera vez y Andrés lo habían traído. Él miró a Pedro y dijo: tu nombre es Simón, Pedro. Tú eres hijo de Jonás, le dijo. Él supo ahí mismo, dijo, de acuerdo a la Escritura, que era el Mesías. Pedro se dio cuenta que el hombre que le estaba diciendo eso era el Mesías, era el verdadero árbol perfecto. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. ¿Sabían ustedes que antes de eso, esos muchachos se habían levantado, según la historia, y se habían autodominado Mesías? Pero ninguno podía hacer esto. Ajá, porque el Mesías dijo, Moisés, la palabra de Dios, que no puede fallar, hablada por Moisés, Moisés dijo, ¿verdad? Vuestro Mesías será un profeta como yo, porque Él os levantará profeta como yo. ¿De quién estaba hablando Moisés? De Jesús, del árbol perfecto. Entonces, cuando este desconocido llegó allí, hablando de Jesús, y Jesús dijo, he aquí, tu nombre es Simón, tú eres el hijo de Jonás. Pedro supo enseguida quién era esa persona. Él sabía que ese era el perfecto, el árbol perfecto. Amén. ¿Y qué pasó más adelante cuando el árbol, o hablando de Jesús, se encontró con Natanael? ¿Qué le dijo Jesús a Natanael? ¿Verdad? Que Dios nos ayude. ¿Verdad? Cuando Natanael fue traído a Felipe, o más bien cuando Felipe trajo a Natanael, él lo llevó allá, y Natanael era un gran hombre. Un hombre religioso, y si Felipe le contó de esto en el camino, lo que él había hecho con Simón. Y cuando Natanael llegó a la presencia de Jesús, Jesús dijo, he aquí un verdadero israelita, el cual no hay engaño. El maestro cuando le dijo Natanael, Señor, ¿cuándo me conociste? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de aquel árbol, yo te había visto. ¿Qué estaba dando el árbol perfecto? Estaba dando frutos, discerniendo quién era cada quien. Que Dios nos ayude. Yo espero que usted entre líneas se dé cuenta que eso todavía tiene que seguir. Jesús no en persona, pero Jesús en su iglesia, a través del Espíritu Santo. Tiene que haber esos frutos del árbol novio otra vez. Tiene que dar esos frutos. Tienen que haber esos dones en nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Tiene que dar los mismos frutos que dio Jesús. Porque si nosotros somos el árbol novio y estamos injertados, chupando de la vida verdadera, ¿qué vamos a producir? A Jesús, a la palabra. Que Dios nos ayude. Amén. Entonces, ¿por qué estamos quedados? Ya lo voy a leer. Que Dios nos ayude, hermanos, nosotros. Estamos empezando el año 2026. En este año 2026 iremos a empezar a dar los frutos. Esa es la pregunta. ¿Empezaremos o seguiremos lo mismo? Dios nos está esperando todavía, hermano. Dios nos está esperando. Si somos el árbol novia, perfectos, injertados allí, chupando de esa vid verdadera, tenemos que dar los mismos frutos que dio el árbol perfecto. Porque somos la continuación. Somos la continuación del Evangelio. No solo venir a estar sentados allí, eso está bien. Que Dios nos ayude, hermano. Debemos llegar a la estatura de ese varón perfecto que llegaron los apóstoles. Ellos, hermanos, empezaron con eso. Ellos dieron frutos. No dice que Pedro, ¿verdad?, con las sombras se sanaron los enfermos. Era Pedro el que daba los frutos. No, era el Espíritu Santo en Pedro. Era el poder del Espíritu Santo en Pedro, que con las sombras se sanaban los enfermos. Que Dios nos ayude a nosotros. Ese árbol empezaba a dar fruto. Pero ustedes saben, esos insectos son malvados los insectos. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Entonces, el maestro dijo, maestro,
En verdaderamente le dijo Natanael, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¿Por qué? Porque es el fruto. Si yo hago las obras de mi Padre. Él conocía los mismos pensamientos que había en sus corazones. En cierta ocasión una mujer tocó su vestidura. Y fue y se sentó entre la congregación. Jesús miró alrededor y dijo, ¿quién me ha tocado? Hablando de los frutos de este árbol. ¿Para qué vino Jesús a la tierra? ¿Para qué vino ese árbol perfecto a la tierra? Vino a dar frutos. Los 365 días del año Él no se cansó en dar frutos. La gente lo seguía. ¿Cuánto lo creen? Multitudes le seguían. Lo seguían las multitudes para que le hicieran milagros. Él entró con eso, dando esos frutos, sanando a los enfermos, levantando al caído, resucitando a los muertos. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Oh, hermano, qué tremendo. Entonces, vean. Él dijo, pues nosotros adoramos. Cuando se encontró con aquella mujer, ¿verdad? Allá en el pozo de Samaria, ¿verdad? En la Samaritana. Ustedes saben, ellos tenían segregaciones, sus colores y demás. Y Él les dio a entender allí mismo que no había diferencia. Todos venían del mismo árbol. Todos somos hijos e hijas de Dios. Todos ven, Él dijo. Ella dijo, pues nosotros adoramos nuestro padre Jacob. Y ustedes, y ese también era el padre de los judíos. Ven, nuestro padre Jacob cavó este pozo, le dijo la mujer. Y dices tú que eres mayor que él. Y él le dijo, las aguas que yo te doy son vida eterna. Nosotros, bueno, dijo la mujer, nosotros adoramos en este monte y ustedes en Jerusalén, porque ustedes saben, la mujer era samaritana, no era judía. Pero ¿qué le dijo Jesús a la mujer? Aquí viene el día que Dios anda buscando los verdaderos adoradores. Ya no van a adorar en este monte, sino en espíritu y en verdad. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Ya no ocupaba judíos, ¿verdad? Nada, no. Ni colores, no. Todo el mundo, todos los hijos de Dios tenían que orar en espíritu y en verdad. No en cualquier lugar, no escoger un lugar perfecto, no un lugar exacto, sino en cualquier lugar. Usted puede adorar a Dios, porque si es un hijo de Dios. Usted en cualquier lugar puede adorar a Dios, no solo aquí en el templo. Oh, nosotros, bueno, adoramos en este monte y ustedes en otro. Él dijo, ven, trae a tu marido, ven acá. Esto lo confirmara. Ella dijo, yo no tengo marido. Dijo, ven, bien has dicho. Dijo, 5 has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Amén. Ella dijo, Señor, sabes que han pasado 400 años desde que tuvimos un profeta, pero tú debes ser el profeta. Entonces, ¿cómo sabes que yo tengo 5 maridos? Que he tenido 5 maridos. Ella dijo, ahora sabes que es el tiempo que para que el Mesías esté aquí, que es llamado el Cristo, y cuando Él venga, Él nos declarará todas estas cosas. Él estaba allí presente ya. Él estaba allí, hermano, ya. Y solo ella lo reconoció. Los otros lo pasaron por ahí. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Allá estaba Él dando fruto. Y Él le dijo, yo soy. ¿Qué hizo la mujer? Inmediatamente botó su cántaro. Voy a dar aviso. Lo quebró, no le importó y corrió. No fue a predicar, fue a dar testimonio que se había encontrado con el profeta, con el Mesías. Y los samaritanos le dijeron, mujer, no te creemos por tu palabra. Vamos a ir nosotros a ver si es cierto. Ya no te creemos a ti, vamos a ir a ver si es cierto. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Ellos querían verle al realidad. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Vean entonces, ahora, ese árbol frutal estaba produciendo los frutos. ¿Ahora qué? ¿Qué dijo Él entonces? ¿Qué clase de iglesia estableció Él entonces? Para que den los frutos. Ahora el profeta aquí le dice a ustedes, los católicos, que quieren decir que Jesús estableció una iglesia. ¿Qué clase de iglesia estableció entonces Él? Mencione Él alguna vez alguna denominación, un credo. No. Él siempre estuvo en contra de eso. Dios les dijo, paredes blanqueadas, ustedes huesos de muerte. ¿Verdad? Él los condenó, porque Él estaba allí.
Y él les dijo, paredes blanqueadas. Yo les mandé profetas y ustedes los mataron y ahora los adornan sus tumbas. Las religiones estaban allí. Que Dios nos ayude, hermano, nosotros. Vuestro padre es el diablo, hipócritas, serpientes en la grama. Y le dijo que eran diablos. Él dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y sus obras haréis. ¿Cuál de vuestros padres no persiguió a los profetas que yo les envié delante de mí? Ven, dijo, pues le edificaré esas tumbas. Dijo, fueron ustedes que los pusieron allí. Oh, hermano, él no se aguantó nada con ellos. Que Dios nos ayude. Eso fue el fruto de Dios. Sí, amén. ¿Qué es? Permanecer con la palabra de Dios. Manifestar la palabra de Dios. Y eso es lo que tiene que hacer el árbol novia hoy. Dar los mismos frutos que dio Jesús. Manifestar su palabra también. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Amén. Entonces, ¿por qué estamos quedados? Que Dios nos ayude. Entonces, ¿por qué? Que Dios nos ayude. Ahora, presten atención. ¿Por qué entonces ese árbol profeta perfecto de Dios, el árbol ejemplar, el árbol novio, gloria, voy a decir algo muy directo, si ese árbol novio, lo creen ustedes del huerto de Edén, ¿verdad? Entonces, el árbol novio, sin la hembra, no lleva fruto. Por tanto, él necesita tener un árbol novia. Que Dios nos ayude. Ella tiene que nacer del mismo material. La palabra hecha carne en el árbol. Espero que lo capten. Es la misma vida de ese árbol femenino, el novio. Siendo que está en la novia. Porque él dijo en San Juan 14:2. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también, y aún mayores. Cierto, hermano. Era el novio. Amén. El novio dijo eso, no lo olviden. Ustedes dicen, bueno, pero eso no es escritural. Espero, dice, lo es. Capten. Vean esto, para tener un servicio en esta mañana. Capten. San Juan 15 lo dijo. Dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. San Juan lo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Vosotros llevéis el fruto. Ven, y el árbol masculino y el árbol femenino producen el polen, el uno para el otro, produciendo el fruto. Y los pámpanos y la vid hacen lo mismo. Ven, eso es exactamente correcto. Por tanto, él dijo, ahora, este primer árbol era un árbol profeta. Un árbol perfecto de Dios, de los profetas. Amén. Él fue el árbol mayor. Él fue perfectamente el árbol propio, profeta de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él era la palabra. Amén. Ahora los otros eran profetas menores. La palabra vino a los profetas. Pero él mismo era la palabra en forma de un profeta. Amén. Él mismo, Jesús, era la palabra en forma de profeta. Que Dios nos ayude. Y era el árbol perfecto que dio frutos. Amén. Ustedes saben, hermano, que un fruto, ¿verdad? Que el árbol da sus frutos originales. ¿Verdad? Hay árboles que dan frutos originales, que no se enferman, que dan frutos sanos, que no les cae gusano, ¿verdad? Que no sé, ¿verdad? Cuando esa flor está pequeña y ese fruto empieza a crecer, viene la plaga y lo mata al fruto. Pero este árbol perfecto nunca le cayó plaga. Este árbol perfecto llamado Jesús dio los frutos perfectos, sanos, originales. Que Dios nos ayude a nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque Él era el árbol perfecto. Él era el árbol perfecto de Dios. Hablando de Jesús, ¿verdad? Amén. Que Dios nos ayude. Ahora entonces, ahora estamos llegando a algo. Entonces, presten atención, que no se les pase por alto. Estaba tan bueno que lo apunté aquí. Ahora, el árbol profeta de Dios. ¿Por qué? Él predicó toda la palabra perfecta de Dios. Pues él era la palabra de Dios manifestada. Él era el árbol profeta perfecto. Que Dios nos ayude.
perfecto de Dios. Hermano, hábleme de un árbol, dice. Un árbol era ese árbol de vida, el cual el ángel apartó a Eva y a Adán con los querubines allá. Él era el árbol. Ustedes saben que el árbol allá, ¿cómo estaba el árbol? En el árbol perfecto. Tenía querubines, ¿verdad? Alrededor. Nadie podía entrar después que Adán y Eva pecaron. Dios puso querubines allí para que nadie entrara. Y estaban los ángeles allí con las espadas. Nadie podía entrar a comer de ese fruto. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano. Amén. Pero ¿qué ha hecho ahora después? ¿Verdad que Jesús, verdad, vino con el sacrificio para nosotros? ¿Qué ha hecho ahora? Dios quitó a esos querubines. Y ahora los querubines del profeta están empujando a la gente a que vayan a comer de ese árbol, pero la gente no quiere. Sí, amén. Antes prohibida la entrada, ahora la entrada está libre para que toda persona, todos aquellos que acepten la palabra vayan a comer de ese árbol. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Amén. Ahora entonces, ese árbol de vida, el cual el ángel apartó a Eva y a Adán con los querubines, guardianes apartando de ese árbol, ahora los mismos querubines están tratando de encaminarlos a él, porque hay un camino que ha sido provisto por ellos, para ellos. Ven, ahora, ellos no quieren entrar. Oh, los seres humanos no quieren. Qué tremendo, hermano. Antes era prohibido, ahora está abierto el camino. Que Dios nos ayude. Ahora, Él predicó toda la palabra. Él no la cortó aquí ni allá. Cuando Satanás vino a él, ese gran teólogo dijo, escrito está, le dijo Jesús. Sí, también escrito está, le dijo. Pero escrito está, le dijo él también. Que Dios nos ayude entonces. El árbol profeta perfecto predicó la palabra perfecta. El profeta, ¿qué hizo? No solo predicó la palabra, sino que hizo señales. Con señales perfectas de profeta. Resultados perfectos de profeta. Frutos perfectos del Espíritu. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Dice, oh hermano, espero que eso haya penetrado. Él siendo el árbol espiritual perfecto de Dios, ellos lo colgaron de un árbol romano, hecho por un hombre. Que Dios nos ayude. Amén. Él era el árbol perfecto, pero ¿qué hicieron los hombres? Lo mataron y lo colgaron en un árbol romano hecho por los hombres. Amén. Pero ¿qué hizo Jesús cuando Él estaba aquí en la tierra? Igual hoy dice, ellos quieren tomar al árbol perfecto de Dios, la palabra, y mezclarla y colgarla ya en alguna clase de credo. La muerte y la vida no se pueden mezclar. Jesús nunca asistió a un servicio fúnebre. Él hubiera levantado al muerto. ¿Por qué? La muerte y la vida no pueden estar juntas. Son contrarias a una a la otra. Él no predicó en un funeral, simplemente lo resucitaba. Amén. ¿Por qué? Porque Él venía a dar fruto. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Amén. Él nunca estuvo en un funeral. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Y si estuvo, era para levantar al muerto que estaba ahí. Que Dios nos ayude. Porque Él era la vida. Oh, hermano, que Dios nos ayude. Miren, lo colgaron en un árbol, ¿verdad? Porque la Biblia dice en Gálatas 6, en Gálatas 3:13, maldito el que es colgado en un árbol. Es correcto. La Biblia dice, maldito el que es colgado en cualquier árbol hecho por un hombre. Por tanto, si hoy usted está queriendo colgarse en alguna clase de árbol hecho por hombres, suéltese. Suéltese ahora mismo. Y no permita tampoco que eso le cuelgue a usted de allí. Pues ese es el lugar para los muertos. Alguna organización, como se llame, hecha por un hombre, es cierto, algún árbol hecho por un hombre, no se cuelgue allí. Y no permita tampoco que lo cuelguen a usted allí. Ellos lo colgaron. A ustedes allí a ustedes allí dice, sí pueden, hasta que toda la vida haya salido de ustedes. Oh, hermano, hasta que ustedes reconozcan la doctrina de ellos, es cierto.
Sin embargo, allí es donde ellos colgaron a ese árbol perfecto. El árbol del fruto perfecto de Dios fue colgado en un árbol romano hecho por el hombre. Y esa era una condición, colgar. Esa era una maldición, colgar en cualquier árbol hecho por hombre. ¿Para qué? Para quitarlo de sus vistas. Después que él había producido todo fruto, ¿qué hicieron ellos? Lo colgaron de un árbol. Que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Pero era un propósito de Dios, Sí, comprarlo. que lo colgaran en un árbol. Porque si él no se hubiera dejado colgar de ese árbol, nosotros nada estuviéramos haciendo aquí. Él quería, hermano, cuando él estaba con brazos extendidos, él quería, cuando aquel cinturón romano le enterró aquella arma en su costado, aquella lanza en su costado, él quería que de ese costado saliera algo ahí. ¿Qué salió de ahí? Agua y sangre. Agua y sangre y vida. Y vida. ¿Por qué salió vida de allí? Porque salió usted y yo de ahí. Sí, amén. De ese costado salió Sí, la novia aleluya. de Cristo. De ahí salimos usted y yo. Amén. De ahí salió el otro árbol, hermano. Que Dios nos ayude, Aleluya. hermano. Gloria. Bendito el nombre del Señor. Oh, hermano, piensen en ese árbol. Daniel lo vio, ¿verdad? Sí. Allá en Salmos capítulo 1. ¿Verdad? Daniel lo vio. Oh, hermano, que Dios nos ayude. Ahora aquí viene él, por esas mismas obras de Dios. Cuando él se paró allí y le preguntó, él dijo: si yo no hago las obras que Dios dijo que yo debía hacer, entonces yo no soy. Aquel, no me crean. Pero si las hago, entonces créanme en las obras. Si ustedes no me pueden creer siendo un hombre que hace esto, entonces créanle a las obras que hago. Ellas dan testimonio de mí. Ellas hablan más alto de lo que mi voz puede hacerlo. Eso es correcto. Y eso mismo se aplica en cualquier tiempo. Sí, Señor. Ahora fíjese, si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me crean. Pero si hago las obras, créanme. Así les decía él a los fariseos, a los saduceos, pero no le creían. Entonces, ¿qué hicieron ellos? En vez de creerle, tomaron ese árbol precioso, el árbol novio, y lo cortaron y lo colgaron de otro árbol, pero hecho por un hombre. Sí. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Voy a adelantarme aquí. Que Dios nos ayude. Oh, hermano. Pero no quedó allí el asunto. Es cierto que el insecto mató el árbol, Sí. pero no quedó allí. Dios traía un propósito. Dios sabía, hermano, que aquí en esta tierra iba a dejar un grupo de creyentes Sí. que iban a ser igual a Él, Amén. que iban a hacer las mismas obras que Él hizo. ¿O creen que Dios se equivocó? No se equivocó. Porque dijo Él que Él venía por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y el profeta de Dios dijo: sea que pase el tiempo, sea que pasen los años, sea que pasen los siglos, pero si Él lo dijo, Él va a tener una iglesia sin mancha, sin arruga aquí en la Sí, tierra, amén. que va a dar los mismos frutos que Él dio. Entonces, que Dios nos ayude. ¿Qué prometió Él en ese entonces? Restaurar ese árbol. ¿Cómo lo va a hacer? Que Dios nos ayude, hermano, nosotros. Amén. Léame, no sé quién me va a leer Marcos 16:15. Una hermana o hermano que me lea Marcos 16:15, una escritura muy conocida. Léamelo. ¿Cree que me lo puede leer, hermana Merly? Marcos 16:15. Solo ese paso, para que sigamos aquí.